Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda José Antonio González, tu amigo y coach. El programa Vivir Intensamente. Síguenos en Facebook, estamos como Vivir Intensamente o en Twitter @tvvivir. Hoy un tema que vamos a desarrollar muy interesante y que además nos apasiona a la gran mayoría de nosotros y que tiene que ver con el liderazgo. Todos nosotros queremos ser líderes o al menos tener ese poder de influencia para lograr no solamente impactar a los demás, sino lograr metas y resultados. Para ello, me gustaría compartir 3 puntos que te van a ayudar a ejercer mejor este liderazgo. Punto número 1. Lo que mueve a la gente son las emociones. Por lo tanto, si tú ejerces un liderazgo coercitivo, en donde usas la fuerza, solamente vas a lograr resultados a corto plazo. Tarde que temprano eso se va a caer. La recomendación entonces es checa las emociones de la otra persona o de las personas que quieres influir y qué es lo que les motiva. Vamos a buscar esa motivación porque si nosotros le llegamos a ese botón emocional, va a ser mucho más fácil, va a fluir mucho más rápido, porque además estamos buscando un bien común, una meta en común. Punto número 2. Cuando ejerzas un liderazgo, busca también desarrollar el talento de tu gente. Hay una historia en donde una persona estaba vendiendo varias cosas en su garage, pero las estaba vendiendo en una subasta. Y pedía $5, $10, y ahí la gente iba subiendo su valor de las cosas en esta puja. Y llegaron a pagar 50 hasta $100 por un artículo que empezaba con unos 5 o $10. Llega el turno a un violín y ya la gente estaba un poco gastada, entonces lo más que daban era $20 por este violín. Hasta que alguien entonces dice, a ver, permíteme, y empieza a tocar el violín de una manera magistral. Al término, todo el mundo aplaude y empieza a subir la puja. $100, $200, $500. Bueno, se vende en $1000. Alguien dijo, oye, ¿cuál fue la clave? Que antes se estaba vendiendo en $20 y su precio final fue de $1000. Y entonces la conclusión fue el toque de un maestro que pudo sacar la verdadera virtud, en este caso del violín. ¿A qué me refiero entonces? Una virtud que debe de tener un líder es sacar ese talento de la gente. Hay ocasiones de que no todos estamos dando nuestro mejor potencial. Un líder logra descubrir ese talento, ese potencial y lo saca. Ayuda a que lo saque la otra persona para que entonces incremente ese valor. Pero no es un valor nada más económico, es un valor de aportación a la sociedad. ¿Qué tanto estás aportando a tu casa, a tu familia, a tu pareja, a la empresa donde trabajas o a tu país? Y finalmente, el número 3, un punto número 3 para ejercer un mejor liderazgo es desarrolla tu autodisciplina. Tengas ganas o no tengas ganas, haz lo que tienes que hacer. Siempre busca este desarrollo y este crecimiento personal. A veces no tenemos ganas, pero justamente la voluntad es la clave de ese liderazgo. Espero que te sirvan estos tips. Quédate con nosotros porque justamente vamos a desarrollar este tema de liderazgo aquí en tu programa Vivir Intensamente. Se despide tu amigo y coach José Antonio González y nos vemos en la siguiente emisión aquí en Net Channel. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y coach José Antonio González y sé bienvenido a este tu programa Vivir Intensamente, aquí en Net Channel desde la Ciudad de México. Te recordamos que este programa es para el crecimiento personal, para tu bienestar, por lo tanto estamos abiertos a que podamos estar interactuando. Nos puedes localizar en redes sociales, estamos en Facebook como Vivir Intensamente. O bien, si lo quieres hacer vía Twitter, nos encuentras como @tvvivir. Así que sé bienvenido y puedes mandar preguntas, comentarios, sugerencias de temas. Bueno, te vamos a escuchar y lo vamos a estar aquí comentando. Sobre todo hoy, que hoy vamos a tener un gran programa acerca de la comunicación.
Para esto, hoy les quiero presentar al invitado del día de hoy, al profesor José Manuel Guzmán Godos. Él es, además de ser profesor en idiomas, es instructor en temas de desarrollo humano y es vicepresidente de Relaciones Públicas del Club Toastmaster Canaco. Así que, José Manuel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, José Antonio, por tu invitación. Me da mucho gusto poder platicar contigo y también referir algunos temas de comunicación con tu auditorio. Muy bien, gracias. Y antes de comenzar, te comento que hacemos una reflexión para entrar de lleno en el tema. La reflexión del día de hoy es que mucho decimos con lo que hablamos. Sin embargo, también decimos mucho más con lo que callamos. Esto significa que en muchas ocasiones no solamente es importante lo que se dice verbalmente, sino también con nuestro lenguaje corporal o incluso a veces con nuestros silencios. Si tú quieres perfeccionar tus habilidades de comunicación, ve checando esto con las personas que tú platiques, con quien estás interactuando. No solamente creas lo que dice verbalmente, también hay que observar su lenguaje corporal, porque muchas veces no es congruente lo que se dice verbalmente con lo que decimos con el cuerpo. Y más, si quieres ser un experto en comunicación, la idea es que seas congruente y decir que coincida lo que yo quiero hablar con palabras y lo que estoy expresando con el cuerpo. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno en este tema. Hoy nuestro tema va a ser oratoria y comunicación. Esto es muy importante, es un tema que nos han pedido bastante, ya que ser maestros en la comunicación es una habilidad de vida que nos va a ayudar para cualquier área, ya sea incluso para una relación interpersonal, para conseguir pareja, para nuestro trabajo, el crecimiento profesional, los que tengan hijos, esa comunicación con los hijos. Entonces, hoy estaremos viendo elementos de cómo perfeccionar nuestra comunicación por medio de la oratoria. Y bueno, pues José Manuel, muchas gracias por estar aquí. Tú eres vicepresidente de este Club Toastmaster. Pues si quieres empezamos un poquito hablando de qué es este club de Toastmaster, porque se llama así, qué es lo que hacen ustedes en términos de oratoria y de comunicación. Claro que sí, con mucho gusto. Toastmasters es una organización mundial que comenzó en el año de 1924 con un profesor universitario en la YMCA. Él, al darse cuenta de que sus colaboradores y él mismo tenían a veces problemas para comunicarse de manera correcta, ideó un método para poder hablar con los demás, pero haciendo, como lo decían los griegos antiguos: dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, hazme participar y aprenderé. Entonces se reunía en un lugar con sus compañeros, tenían algunos tópicos para hablar y él fue haciendo una organización en cuanto a cómo presentar tópicos, cómo discutir sobre los tópicos. Y desde ese tiempo, hace un poco más de 80 años, lo que es Toastmasters se ha difundido a través del mundo. Actualmente existen un poco más de 500,000 de participantes a nivel mundial en 113 países. Se manejan en clubes, yo pertenezco a uno de ellos. Ajá. Y la idea básica es desarrollar de la mejor manera la comunicación por todo lo que implica para una persona y el liderazgo al mismo tiempo. Claro, pues es un tema, como hace rato yo mencionaba, que son habilidades de vida, porque no importa a lo que se dediquen, incluso una ama de casa, si nos está viendo, bueno, el comunicarse con los hijos es algo crucial. Estudiantes que nos están viendo, bueno, muchos de los estudiantes justamente les aterra hacer exposiciones en su escuela porque no nos enseñan estas habilidades de comunicación. Para ello, entonces, me gustaría, José Manuel, que nos dieras algunos tips para poder comunicarnos de una manera más efectiva, que viene siendo la comunicación efectiva, de tal manera que lo podamos aplicar en cualquier ámbito, ya sea en la casa, ya sea en nuestro trabajo, en la escuela, con los hijos. ¿Qué nos recomiendas? Claro, José Antonio, con mucho gusto. Me gustaría comenzar con la definición de la palabra oratoria. De pronto la palabra oratoria está como que muy diabolizada.
Sí, a veces nos imaginamos como a esos grandes oradores que, estimado público del auditorio, y como muy rimbombante y con una voz muy especial. Impostación de voz, manejo de ademanes muy exagerados. No, la comunicación es otra cosa. Vamos a tratar de desmitificar. De entrada, oratoria proviene de un vocablo latino que es orare, que tiene que ver con lo oral. Entonces, traducido es hablar. Sencillamente, en este momento tú y yo estamos haciendo oratoria. Platicar con un hijo, platicar con la pareja es hacer oratoria. Hablar en público tiene parte de lo mismo, es hablar, pero es estar delante de un público. Y déjenme comentarles que es uno de los miedos más grandes que existen. Exacto. En el pueblo en general, en la población en general, en los alumnos, en la casa, existe mucho el miedo a hablar en público. Habría que ver por qué. Yo les explico ahorita después de que tú comentes. Y fíjate justamente en esto, hay una pregunta y a la vez le mandamos un saludo a María Carolina Pinzón. Ella nos está viendo desde Colombia. Saludos, María Carolina. Y ella pregunta justamente cómo poder hacer una presentación bien en su trabajo, pero sobre todo vencer los miedos, porque ella le aterra hablar en público y eso llega a suceder con muchos que pueden ser buenísimos en su trabajo, en lo que están haciendo, son expertos, alumnos a veces en la escuela desarrollan muy bien su tema, pero al momento de expresarlo se llenan de ese pánico escénico, de esos nervios. ¿Qué recomendarías justamente para empezar a vencer ese miedo a hablar en público? Claro que sí, José Antonio. En primer término, y para nuestra amiga que hizo la pregunta, hay que dimensionar el miedo de una manera correcta. Tenemos solamente dos miedos de supervivencia. Yo cuando supe esto, la verdad me dio mucho gusto saberlo, porque si hubiese en el mundo un trofeo para el más miedoso, ese me lo llevaba yo. La persona, la palabra, cuando se emite ante un público, pensamos que es lo más terrorífico. Y sí puede ser si no estamos preparados. Hay dos miedos de supervivencia. El primero, miedo a caerse. El segundo, miedo al ruido. Ese lo tenemos desde siempre porque tenemos una memoria desde nuestros ancestros que observaban cómo al despeñarse un mamut moría, o en su defecto en la noche al estar escuchando ruidos pudiera ser de alguna fiera o pudiera ser de algún volcán que los amenazaba. Entonces esos miedos son miedos de supervivencia, todos los demás son una farsa. Y son miedos neuróticos, podríamos decir, aprendidos. Aprendidos. Sí. Exacto. Entonces nosotros podemos quitarnos el miedo por medio de habilidades de tipo oral. Y lo primero que hay que hacer es no tenerle miedo a la gente. Las personas le tienen miedo a la gente, pero las personas normalmente desean ser escuchadas, desean entablar una conversación, desean conversar de las cosas que les gusta conversar y escuchar a lo que las demás personas tengan que decir. Entonces, el primer paso tendría que ser no tenerle miedo a la gente. Y también no tener miedo de cometer errores a la hora de platicar. Claro. Y aquí me gustaría incluso que lo pasáramos a positivo para no quedarnos con el no, porque la gente dice, ok, no le tengo miedo a la gente, entonces, ¿qué hago? Algo que yo he visto, y tú lo sabrás porque también das capacitación a varias empresas, es que la gran mayoría, al momento de dar una conferencia, de dar una capacitación, algún mensaje, no importa si son 5 los integrantes o si es un auditorio de 3,000 personas, es que en ese momento se convierten en el centro de atención. Entonces todo el mundo los está observando y está esperando que digan algo. Y entonces ahí es ese terror que dicen, ¿qué hago? Porque me puedo equivocar, me van a juzgar, me van a criticar. Entonces mucho tiene que ver también con este miedo. ¿Qué haríamos entonces en lugar de no tenerle miedo para pasarlo a positivo? ¿Qué sí podríamos hacer? Claro que sí. 3 cosas. De una manera coloquial y sencilla podríamos decir que un orador, una persona que habla en público, tiene que ser infiel. Mira, muchos van a escuchar eso y les va a dar un pretexto para pensar en otras cosas. Claro, no, pero no va por ahí.
debe tener 3 grandes amores. El primer gran amor de una persona que habla en público debe ser el mismo. Amarse a sí mismo y considerar que lo que está diciendo tiene valor. Segundo, su segundo gran amor debe de ser lo que prepara. Cuando va a hablar ante un público necesita preparar y tener algo mejor de lo que la gente sabe. Es decir, tener información útil para que las personas puedan aprovechar. Y tercero, su gran amor debe ser su público, porque ¿a quién le habla? ¿Quién le va a aplaudir? Su público es el que le va a dar el aval para que lo vuelvan a escuchar. De hecho, los minutos que un público va a presenciar a un orador, pues son momentos dorados, porque son los momentos en donde se puede aprender y son los momentos que le dedican al orador. Entonces su palabra vale, su tiempo vale, y nadie desprecia el valor de las joyas. Cuando las personas hablan y hablan bien, son como joyas a las cuales no te puedes resistir. Claro, entonces sintetizándolo, es amor a uno mismo con lo que vamos a decir con nuestro mensaje. Correcto. Después amar lo que hemos preparado. Es correcto. En lo que ya somos expertos y cómo lo vamos a decir. Y número 3, a nuestro público. Sin embargo, alguien puede decir, está perfecto, pero ¿cómo me quito el miedo a la crítica? Porque yo puedo amar a mi público, puedo amarme a mí, pero ¿qué tal si lo que yo digo me empiezan a decir, no, no es cierto, yo pienso diferente, es que estás en un error? Y mucho de ese miedo es a la crítica. Hacer ese centro de atención, pero no de una forma positiva, sino ser el centro de atención de una forma negativa en el que nos están criticando lo que decimos, lo que hacemos, incluso a nuestra persona. ¿Cómo vencer ese miedo a la crítica? Sí, es uno de los grandes miedos que existen dentro de la oratoria. La acción cura el miedo. La preparación nos da pauta para que a la hora de estar enfrente de un auditorio podamos dividir mentalmente y conceptualmente, del mismo modo emocionalmente, en 3 a nuestro público. Cada vez que un orador se planta delante de un público, su audiencia se va a dividir en 3. Los que son sus amigos. Si ven a un orador y hay amigos entre el auditorio, le van a aplaudir, van a decir, ese es mi amigo. Van a estar los de en medio, utilizando una frase coloquial, los que ni fu ni fa, es decir, los que fueron al lugar a ver qué pasaba. Y van a estar los detractores, que al final de cuentas, en todas las profesiones y en todos los lugares, cada uno tiene sus detractores. Entonces, cuando una persona está muy bien preparada y lleva algo valioso, los que son sus amigos lo van a amar más. Los que llegaron a ver qué pasaba, los que dijimos ni fu ni fa, Que son la gran mayoría. se van a poner interesados, decir, aquí hay algo interesante. Y los detractores a lo mejor dicen, me sigue cayendo mal, pero qué bien preparado está. Claro. Fíjate que entonces, complementando lo que estás diciendo, podría decirse que hay que separar la persona o el mensajero del mensaje. ¿A qué voy con esto? De que muchas veces queremos caerle bien a todos y eso no se va a poder. Siempre, como tú lo decías, va a haber detractores que van a decir, no, me cae mal, lo que está diciendo no me gusta. Sin embargo, la clave está en no tomarlo personal. Es decir, tú vas a transmitir un mensaje. Sin embargo, a la gente le puede gustar o no le puede gustar. Pero no es personal, no te lo tomes personal. ¿Por qué? Porque no vas a un concurso de belleza. No te van a decir, oye, estás muy guapo o muy guapa. Eso es irrelevante para el mensaje. Puedes complementarlo con elementos de lenguaje no verbal y de imagen que te va a ayudar a transmitir de una mejor manera tu mensaje. Pero lo importante es, no lo tomes personal. Tú das un mensaje. Si no lo aceptan, no te rechazan a ti. Lo que están rechazando es tu mensaje o tu propuesta. Entonces eso también nos puede blindar en un momento dado a que no voy a hacer ningún ridículo. ¿Por qué? Porque yo voy a transmitir un mensaje y a la gente le puede o no le puede gustar. Es el mensaje que yo voy a transmitir. Es correcto, José Antonio. Tu punto de vista es sensacional. Quiero aprovechar esta nota que das para sugerirle al auditorio que lea biografías de los grandes hombres y de las grandes mujeres. De pronto uno ve a un personaje muy encumbrado y dice, qué fácil lo hace.
Sin embargo, es un humano como tú y yo, de carne y hueso, con sus dudas y sus miedos. Y ellos llegan a donde llegan porque vencieron toda suerte de obstáculos y de crítica. La crítica nos va a acompañar todo el tiempo, porque como decía el señor Cuco Sánchez, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Entonces, el desarrollo profesional o el desarrollo social pues nos va a dar la aventura de tener personas que están con nosotros y personas que al final de cuentas tal vez no les caemos bien. Pero una cosa es muy segura, si la persona que va a hablar en público, que presenta alguna cuestión, está bien preparada, créeme que se va a ganar el respeto de todos. Claro, y eso va a ser muy, muy importante porque nos va dando credibilidad, nos va dando autoridad en lo que vamos haciendo. Ahora, ¿desde qué edad recomiendas que se empiecen a desarrollar estas habilidades y cómo se le hace? Porque muchas ocasiones ya en la escuela a veces dicen, híjole, pues ahí expongo mi tema, pero nada más el tema que a mí me toca y medio leen y la verdad es que no siempre se hace de la mejor manera. Pero ya cuando se está trabajando y hay que presentar resultados o hay que hablar ante un gran número de personas, ¿qué recomendarías para que se vaya preparando desde pequeños o desde qué edad y cómo le hacen? De hecho, desde los 5 o 6 años, desde que tienen la habilidad de leer o de recibir cuentos, es muy interesante que los vayan contando. Mira, José Antonio, lamentablemente en nuestro país se ha perdido la buena costumbre de que le lean cuentos a los niños cuando se van a dormir. Aparte de estimular la imaginación, de aprender de cosas fantásticas, es una manera de amar la literatura. Y los padres que me están viendo ahora y que tienen niños pequeños, desde la cuna empiecenles a leer cuentos, por favor. Cuando tengan 4 o 5 años, háganlos que declamen, que se aprendan frases cortas, motivacionales, que llenen su cuarto con frases bonitas, para que los niños tengan amor a la palabra. Aquí en México no hay mucho amor a la palabra porque no se lee, y es lamentable. A falta de lectura, falta de palabras, y a falta de palabras, falta de ideas. Entonces, por eso la gente, cuando tiene que enfrentar una cuestión de tipo social, ahí verás a los papás a la hora de los 15 años, o a los padrinos. Cuando hay que enfrentar una situación, se llenan de pavor. Entonces, amando la palabra, familiarizándose con las técnicas del oratorio, uno puede comunicar lo que sea. Claro, y entonces esto también da pie para que desarrollemos de una forma consciente, responsable, disciplinada esta habilidad. Pongo este ejemplo. Vamos a imaginar que alguien no sabe nadar y quiere nadar. Muchos dicen, mira, yo no me meto al mar o no me meto a una alberca porque no sé nadar. Bueno, nunca vas a saber nadar si no empiezas primero a meterte y a que alguien te vaya entrenando, porque se tiene que desarrollar esta habilidad. Lo mismo va a suceder con la comunicación. Si alguien dice, me da pavor hablar, me da pavor comunicarme, bueno, pues lo tienes que hacer, y la única manera de desarrollar esas habilidades es de forma consciente y hablando. Pero yo veo algo que a veces al momento de comunicarse lo hacen bastante mal, y lo que es peor, ni siquiera quieren aprender. Ejemplo de esto: desde que contestan el teléfono con una voz chillona, o seguramente en un centro comercial y la señora, ay, mira, pásame en la carriola, y hay una voz chillona, aguda, o ellos igual, donde elevan su volumen, el volumen de la voz, y casi están gritando, o no saben hablar de una manera más romántica a su pareja, hablar a sus hijos, y entonces lo hacen de una manera en la que no se preparan, y obviamente las palabras pueden ser correctas, pero la manera en cómo lo dicen está lo incorrecto. ¿Qué recomiendas entonces para que vayan desarrollando estas habilidades de comunicación y vayan preparándose de una forma consciente mejor en esta comunicación? Si me hablas de los estudiantes, hay que leer cuentos y contarlos. Sus padres les tienen que contar cuentos. Hay que leer historias cortas y contarlas. Sería interesantísimo que estuvieran en talleres literarios, que aprendieran a escribir poesía. Sería interesantísimo que ahora, valiéndonos de la tecnología, se metieran al YouTube, que manejaran esas historias y las contaran. Pero necesitan darse esa oportunidad. Y los adultos abrirles los espacios para que no sea nada más perder el tiempo.
También hay que estructurar la mente. Hablabas de una incongruencia y de una manera desorganizada de hablar. En oratoria sí se enseña a ser organizado, como decían por ahí, para no cantinflear. Toda pieza oratoria, todo discurso, toda charla debe llevar un principio, un desarrollo y un final. Y eso hay que trabajarlo para que uno sepa cómo empezar algo, cómo darle cuerpo y cómo terminar. Sería una manera ordenada y correcta de utilizar el lenguaje. Por cierto, bellísimo lenguaje el que tenemos nosotros. Claro. Entonces, para ir concluyendo, para que nuestros amigos se vayan con algo muy concreto, 2 o 3 tips que nos des de forma concreta para ir concluyendo y que nuestros amigos se lleven estos 2 o 3 elementos. Sí, tendría que resumir lo que dije desde el inicio. Primero, no tenerle miedo a las personas. Les doy una nueva versión de lo que es comunicación. Comunicación es comunión. Hablo de corazón a corazón. Quitémonos de aquello de que emisor, receptor y mensaje, eso es muy frío. Comunicación es comunión. Le voy a hablar al corazón de la otra persona, a sus sentimientos. Voy a prestarle el oído para que me diga qué siente, qué quiere, qué desea, cómo ve el mundo. También la habilidad de hablar y de comunicar requiere mucho de escuchar. Es más, requiere más de escuchar que de hablar. Entonces también darle valor a las palabras. No le estamos dando mucho valor a las palabras. Si vemos lo que se escribe en Facebook, si vemos lo que se escribe en diferentes redes sociales, pues nos damos cuenta de que sí necesitamos ese entrenamiento. En Toastmasters hay una cruzada ahora para que la SEP pueda, de una manera oficial, institucionalizar programas de oratoria y comunicación para todas las primarias y secundarias, que a mí me parecería fantástico. Claro. Para que este país tenga un nivel más elevado en cuanto a sus hablantes. Exactamente, en cuanto a la comunicación. Finalmente, ¿dónde te localizamos? Sé que estás en la Canaco con este club de Toastmaster. ¿Dónde te localizamos? Me pueden llamar en lo particular al teléfono 2612-0338. Ahí los dirigimos y los canalizamos. O a mi celular 5523-20-20-23. Con mucho gusto los atiendo y con mucho gusto los dirijo. Ah, ok, perfecto. Y mira, hay una última pregunta que ella se llama Paola, ella es de aquí del DF, y ella nos dice, ella tiene niños pequeños, una recomendación, dice un tip para que yo pueda educar a mis hijos en esta parte de la comunicación. Tiene que ver con los cuentos que ya habías aquí comentado. ¿Algo más adicional para Paola Mendoza? Sí, Paola, gracias por tu pregunta. A los pequeños, en vez de regañarlos todo el tiempo, como suelen hacer nuestras mamás, habría que hablarles de manera positiva. Habría que ponerse a su nivel o ponerlos a nuestro nivel en vez de poner el dedo acusador hacia abajo. Sería muy interesante estar a su nivel y hablarles con palabras sencillas que ellos puedan entender. Es muy bonito hablarles a los niños con adjetivos. Hay que utilizar mucho adjetivo, mucho verbo y mucho sustantivo para que los niños se vayan haciendo una idea. El lenguaje en estas 3 figuras de gramática tiene la magia de que produce imágenes. Entonces, cuando una mamá aprende o un papá aprende a hablar con adjetivos, sustantivos y verbos, va a estar dando imágenes y va a ser mucho más fácil que la comunicación se dé. Claro, entonces aquí la recomendación es siempre estar mejorando, aún como adultos, ya sea mamá, papá, también tiene que mejorar sus habilidades de comunicación, porque eso es lo que le va a estar transmitiendo también a sus hijos. Pues muchas gracias, José Manuel, gracias por haber estado aquí con nosotros. Amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerda que si quieres mandarnos preguntas, sugerencias de temas, en Facebook nos encuentras como Vivir Intensamente o bien Twitter, @tvvivir. Se despide tu amigo y coach José Antonio González y recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias a todo el equipo de NetChannel. Sigue con nosotros.